¿Qué pasa, criaturillas de la noche? Bienvenidos al especial de Navidad de Vampire Citadel. En un principio tenía en mente hacer un programa única y exclusivamente hablando de fantasmas o de historias de fantasmas ambientadas en estas fechas navideñas, pero al final, entre unas cosas y otras, he tirado un poquillo más del hilo y voy a hablaros de alguna que otra cosilla más, pero en principio el vídeo va a girar en torno a fantasmas navideños, y por supuesto, si hablamos de fantasmas navideños, especialmente de la época victoriana, que es cuando más despuntaron, nos viene inevitablemente a la cabeza el nombre de Charles Dickens, que fue una de las personalidades más importantes para este tema de fantasmas en la Navidad. Y es que se podría hablar de muchas cosas. Dentro del terror, por ejemplo, hay un montón de películas ambientadas en fechas navideñas, de las que hablaremos a continuación, pero solo mencionándolas, porque como os digo, este vídeo lo quería centrar más en los fantasmas. Para quienes no lo sepan, a mí la Navidad sí que es un periodo que me gusta. Mucha gente piensa que porque me gusta el black metal y la música extrema y todas esas historias, no voy a disfrutar de la Navidad, pero se equivocan. A mí la Navidad me mola, pero desde un punto de vista no religioso. Yo separo totalmente una cosa de otra. Hay mucha gente que la Navidad le gusta precisamente por el tema religioso, por estar con la familia y muchas de esas historias, pero a mí sobre todo me mola desde un punto de vista, digamos, ambiental. Y es que me gustan mucho estas ambientaciones tan de cuento de hadas que son muy propias de esta época y sobre todo se reflejan en pueblos de aquí de Europa, ciudades también, pero más en pueblecitos pequeños como pueden ser, por ejemplo, Rothenburg of the Tower. Es un pueblo que a mí me gusta muchísimo, pertenece a la zona de Baviera, en Alemania. Luego también tenemos Estrasburgo, Colmar, que prácticamente son muy parecidos, ya que están en la Alsacia francesa, pero es que Alemania está al otro lado del Rin, prácticamente. Así que el rollo es más o menos el mismo. Y me gusta mucho recorrer todas esas calles medievales y a ser posible nevadas. Desafortunadamente, las veces que he viajado por esos sitios siempre me pilla en verano, así que tengo pendiente todavía ir en invierno, en estas fechas. Ya planearé algo porque puede estar muy chulo. Hablando de Rothenburg, que se pronunciaría algo así como Rothenburg of the Artauber. Tengo que decir que la parte histórica, sobre todo, lo que es el centro y todo esto, sirvió de escenario para muchas películas porque la verdad es que se presta totalmente a ello. Como digo, es un pueblo o una ciudad de cuento de hadas. Allí se grabaron películas desde Harry Potter, alguna de las secuelas de Harry Potter, creo que la de las Reliquias de la Muerte. También se grabó Chitty Chitty Bang Bang, una película muy pero que muy conocida. Y películas más de mi rollo, como por ejemplo El Tormento de las 13 doncellas, con un fabuloso Christopher Lee, que es una película bastante desconocida. Bueno, los que estamos dentro del terror sí que la conocemos, sobre todo del terror gótico, y se rodó allí. Y hay otra película que quería destacar, que me gusta muchísimo, y se trata nada más y nada menos El flautista de Hamelin, también conocida como El flautista, de Jacques Demy, dirigida en 1972. Jacques Demy, para quienes no lo conozcan, fue el director de Piel de asno, una película de fantasía alucinante. Esta en concreto me gusta muchísimo, a pesar de que tiene alguna que otra parte musical, pero es que la ambientación lo es todo, y como digo, está rodada en Rothenburg. Yo tengo esta edición que sacó Video Yelmo allá por los años 80, y esta casa, la verdad es que tiene cintas muy interesantes de las que ya hablaremos en futuros programas. Además del flautista de Hamelin, quiero hacer un vídeo especial, porque también estuve en el pueblo de Hamelin, también en Alemania, y quiero hacer un vídeo muy guapo porque me gusta muchísimo esta historia. Además, soy coleccionista del flautista de Hamelin, colecciono cuentos infantiles, tengo un montón. Cuando haga el especial ya os los enseñaré. Aparte de toda esta ambientación medieval que desprende Rothenburg of the Artauber, hay que destacar una tienda alucinante que hay en pleno centro, y es una tienda de Navidad. Como digo, yo siempre que voy por Alemania o por Europa, Francia, Luxemburgo, Bélgica, etcétera, 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 suele pillar en verano. Entonces, claro, yo cuando estuve en verano, pero es una tienda de Navidad que está abierta todo el año. Ahora en Navidad tiene que ser la leche, seguro que flipa muchísimo, pero es que en verano, cuando fui yo, que fui en pleno mes de agosto,
estaba también decorada totalmente navideña. O sea, tú estabas fuera, en manga corta, entrabas dentro de la tienda y de repente te transportabas a pleno diciembre o enero. Molaba muchísimo. Y algo que me gustó mucho, porque me mola mogollón, es que estaba llena de cascanueces. Y allí me compré una caja con unos pequeñitos que sirven como adornos ornamentales para el árbol de Navidad. Son estos, molan un montón, los cascanueces es que me flipan. Este le he sacado del árbol porque ya lo tengo puesto, pero os lo quería enseñar para que vierais la pinta que tiene. Son todos de madera, así como lo veis tan chiquitito, es también de madera, o sea que son buenos y fabricados allí, en Alemania. Nada que ver con este otro que me pillé el otro día en el Alcampo y que es de plasticazo. Por desgracia, estos, si los ves en Alemania, los de madera, los guapos, los auténticos, porque este es falso, vaya, este es made in China, pero los de madera, los originales, te cuestan una pasta a este tamaño. Pero bueno, más o menos se parece, me recordó y me lo pillé, no me salió demasiado caro. Y acabó cayendo. Aún no lo he probado como cascanueces, pero bueno, por lo menos abre y cierra la boca. Lo único que no me mola demasiado es que es musical. Le voy a dar un botón para que le escuchéis porque se va a poner a cantar villancicos de un momento a otro. Mola porque se ilumina con luces diferentes y bueno, por lo menos tiene ahí su toquecillo. Y nada, pero bueno, es que no hay función para que esté solo iluminado sin la música. Vale, lo apago porque si no es un escándalo. Y espérate que no me salte el copyright con esta canción cutre. El origen de los cascanueces surgió en Alemania allá por la época del siglo XVII aproximadamente. En un principio eran utensilios que, como su propio nombre indica, servían para cascar las nueces. Pero posteriormente los hicieron ya como más elaborados, con formas de personajes, de animales, etc. Ya más adelante los convirtieron en soldados, reyes y guardianes, protectores, que es lo que realmente son, que es como los conocemos hoy en día. Realmente, esto no lo sabe mucha gente, pero los cascanueces, como buenos soldaditos que son protectores del hogar. Se supone que te protegen de espíritus maléficos y cosas por el estilo. Tienen también una connotación un poco espiritual, esotérica, y por eso también molan muchísimo. Aparte que están muy vinculados con los cuentos de hadas. Y se empezaron a popularizar aún más con el libro de Eta Hoffmann titulado Cascanueces y el rey de los ratones, que es del siglo XIX, ahí es nada. Eta Hoffmann es conocido por tener alguna que otra historia de fantasmas, pero esta obra, El Cascanueces, es también una de sus obras más conocidas y yo creo que más leídas. Esto te lo mandaban leer en el colegio incluso. La historia mola mucho porque transcurre en Navidad, unos niños pequeños, especialmente una niña, que tiene todos sus juguetes y por la noche cobran vida. Y entre todos esos juguetes tiene un cascanueces, que es un soldado protector que la tiene que salvar de un ejército de ratas invasoras. Pero agarraos, el rey de las ratas no es una rata normal, sino que es una rata de 7 cabezas, con coronas. Mola un montón, recomiendo mucho su lectura, sobre todo en estas fechas navideñas. Y posteriormente, a finales ya del siglo XIX, Tchaikovsky estrenó su famoso ballet El Cascanueces y eso lo popularizó aún más. A día de hoy, los cascanueces son un icono navideño. Tengo que conseguir uno de este tamaño, pero grande, de madera, y a ser posible comprado en esa tienda navideña de Rothenburg of the Artauber. Y como os venía diciendo, a continuación vamos a hablar de fantasmas navideños. Y como no, hablaremos de Charles Dickens, el mayor exponente de los fantasmas dentro de la Navidad. Navidad, esa época del año tan mágica para algunos y tan triste para otros. Independientemente de las connotaciones religiosas, más o menos todos nosotros hemos amado y celebrado la Navidad en alguna época de nuestras vidas. Excepto, por supuesto, todos aquellos con un espíritu totalmente Grinch, que simplemente la odiaban por odiar, o aquellos que no soportan ver cómo otros son felices porque a ellos les falta algo. Y es precisamente ese punto el que hace que muchos odien la Navidad, algo
comprensible si lo asociamos a seres queridos que ya no están entre nosotros. Afrontar una nueva Navidad con la ausencia de los que ya no están es doloroso y muchas veces irrealizable, pero aun y todo hay que intentar no perder la magia. Está demostrado que las luces navideñas generan dopamina, un neurotransmisor generador de estímulos que hace que en ese preciso momento seamos más felices. La decoración y el propio ambiente navideño ayuda a fomentar esa sensación. No se trata de ser felices todo el tiempo, pero sí al menos de conseguir recrear cierta magia y lo que llaman espíritu de la Navidad. En mi caso se fomenta aún más si estoy en un paisaje de cuentos de hadas, con todo nevado. Ciudades como Estrasburgo, Colmar, Rothenburg of the Tauber o Rovaniemi, entre otras, podrían ser buenas candidatas. Y si encima esperamos los regalos de Santa Claus o los Reyes Magos, como es tradición aquí en España, la magia aumenta aún más. Aparte de todo esto, la nostalgia de los años de infancia juega también un papel fundamental. En Navidad es muy típico que salgan películas de temática terrorífica, propicias para ver en estas fechas. Títulos como Noche de Paz, Noche de Muerte, con sus correspondientes secuelas, algunas mejores que otras, Navidades Negras, No abrir hasta Navidad, Feliz Nochebuena, Fin de Año Maldito, Navidades Infernales, Game Over, se acabó el juego, Elves, Rare Sports, Krampus y un larguísimo etcétera. En ellas abundan los Santa Claus psicóticos, que solucionan las cosas a hachazos, siendo pioneros en este campo la gente de los cómics EC, historia posteriormente adaptada a modo de película antológica por la productora británica Amicus, titulada Tales from the Crypt, que aquí a España llegó con el título Condenados de Ultratumba para la versión de cines y Cuentos de Ultratumba para la versión directa a vídeo. Pero también en estas fechas apetece ver cine de temática fantástica, para ver en familia, desde títulos imprescindibles a mano de los genios Rankin y Bass y animados en stop motion como Juanito Escarcha, El año que Santa Claus descansó, y todas, absolutamente todas sus películas navideñas de los años 60 y 70, pasando por el cine soviético alucinante y tremendamente visual de la década de los 60, donde vamos a encontrar títulos que son toda una oda a la Navidad, como Morozko, basado en el folclore eslavo con la aparición de personajes tan imprescindibles como el padre Escarcha, La Reina de las Nieves, adaptación de un oscuro cuento de hadas de Hans Christian Andersen, o La Noche antes de Navidad, con una diabólica y entrañable criaturilla porcina navideña. Tampoco pueden faltar clasicazos tales como Qué bello es vivir, un clásico entre los clásicos, Mensajeros de paz, imprescindibles si eres de los que aman los juguetes y se quiere deleitar con el interior de una juguetería madrileña de los años 50 con todo el material que hay allí dentro. Gremlins, la película navideña ochentera por excelencia, Pesadilla antes de Navidad, que igual sirve para Halloween como para Navidad, El reino del oso polar, basada en una leyenda nórdica que además ilustró el dibujante noruego Theodor Kittelsen, al que muchos seguramente conocerán porque unas cuantas bandas de black metal noruego de los 90 utilizaron algunos de sus dibujos para ilustrar las portadas de sus discos. La ciudad del Polo Norte, Eduardo Manos Tijeras, un cuento triste y gótico que además supuso el último papel en la gran pantalla de nuestro queridísimo Vincent Price. A Christmas Story, una desternillante comedia navideña con uno de mis actores infantiles favoritos, Peter Billingsley, aparecido en títulos como Terror Mortal, La Moto Fantástica, Beverly Hills Brats, etc., hasta llegar a títulos más actuales, entre los cuales destacaría especialmente El chico que salvó la Navidad, que para mí es de las mejores películas fantásticas navideñas de las últimas décadas. Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Sin embargo, no estoy haciendo este vídeo para hablar de estas películas. Es más, el vídeo está más enfocado a la lectura en esta ocasión, con sus correspondientes adaptaciones cinematográficas. Y es que la Navidad está también asociada a las historias de fantasmas que datan de siglos atrás. En las antiguas celebraciones paganas del solsticio de invierno, como Yule, ya se incluían narraciones de espíritus. Estas tradiciones se fusionaron con el cristianismo y evolucionaron en formas más modernas. En algunas culturas, al igual que ocurría con el Samhain o Halloween, se creía que la víspera de Navidad era un momento en el que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgado, permitiendo a los espíritus vagar libremente. En la época victoriana, estas tradiciones fueron retomadas y era muy
frecuente contar historias de fantasmas en estos días. El contraste entre la calidez de la familia y el hogar frente a la fría oscuridad del invierno crea un escenario perfecto para estas historias. La tradición de reunirse junto al fuego, contar cuentos y reflexionar sobre la vida y la muerte añadía un toque especial. Uno de los precursores de esta corriente fantasmal navideña fue precisamente Charles Dickens, nacido el 7 de febrero de 1812 en Lansport, Reino Unido, y fallecido en 1870 debido a una hemorragia cerebral. Es probablemente uno de los escritores británicos más populares relacionados con las historias de fantasmas y la Navidad. Su obra más popular es Canción de Navidad, o Cuentos de Navidad, como se conocen algunas ediciones. Es un relato corto publicado por primera vez en 1843 que gira en torno al personaje de Ebenezer Scrooge, un anciano avaro, insensible y egoísta que desprecia la Navidad y todo lo que representa. Vive únicamente para acumular riqueza y trata con desprecio a quienes le rodean, incluido su empleado Bob Cratchit y su sobrino Fred, quien intenta contagiarle el espíritu navideño sin demasiado éxito. En la víspera de Navidad, después de rechazar todas las invitaciones y negar donaciones para los pobres, Scrooge regresa a su fría y solitaria casa. Esa noche recibe una visita inesperada, el fantasma de su antiguo socio comercial, Jacob Marley, quien murió 7 años atrás. Marley aparece encadenado como castigo por su vida egoísta y codiciosa, y advierte a Scrooge que sufrirá el mismo destino si no cambia su actitud. Le anuncia que durante esa noche será visitado por 3 espíritus, que le mostrarán el camino para redimirse. Y es entonces cuando las 3 entidades provenientes del reino de los muertos acuden al plano físico a visitar al desdichado Scrooge. Los 3 fantasmas representan a los espíritus de las navidades del pasado, el presente y el futuro. El primero en presentarse es el espíritu de las navidades pasadas, que se materializa con la forma de un anciano de rostro terso, cabellos largos y las proporciones de un niño, vestido con una túnica blanca y un cinturón brillante. Sostiene en su mano una rama de acebo, aunque su apariencia va cambiando de forma. Este espectro lleva a Scrooge a revivir momentos clave de su juventud. Ve su infancia solitaria, su juventud prometedora y cómo el amor y la felicidad se desvanecieron al obsesionarse con el dinero. Estos recuerdos despiertan en Scrooge una nostalgia y un remordimiento profundos. El segundo fantasma aparece con la forma de un hombre grandullón de carácter afable, que porta en su mano una antorcha y lleva una túnica verde, en la cabeza una corona de acebo. Es el espíritu de las navidades del presente. Este espíritu le muestra cómo las personas celebran la Navidad en ese momento, a pesar de las dificultades. Scrooge presencia la humilde pero cálida celebración de la familia Cratchit, donde conoce al pequeño Tiny Tim, el hijo enfermo de Bob Cratchit, cuya vida pende de un hilo debido a la pobreza de la familia. También ve a su sobrino Fred, disfrutando alegremente de la festividad con su prometida y sus amigos. Con la aparición de este segundo espíritu, Scrooge siente compasión por su sobrino, y especialmente queda impactado ante la suerte que le puede esperar al pequeño Tiny Tim, que probablemente no logrará superar el invierno. El tercer fantasma es sin duda el más aterrador. Se trata del fantasma de las navidades futuras, que aparece vestido totalmente de negro con una mortaja, de la que únicamente se puede ver una mano extendida mostrando un final fatídico. Este espectro representa a la muerte, y siniestro, oscuro y silencioso lleva a Scrooge a un futuro desolador. Allí ve cómo la gente se alegra por la muerte de un hombre avaro, y descubre con horror que ese hombre es él mismo enterrado en un decrépito cementerio. También observa la muerte del pequeño Tiny Tim, cuya familia no puede costear el tratamiento médico. Impactado ante las visiones del tercer fantasma, Scrooge recapacita y decide poner todo de su parte para que ese futuro desalentador nunca se cumpla. Así despierta en la mañana de Navidad como un hombre transformado, lleno de alegría y gratitud. Empieza a actuar con generosidad, dona dinero a los necesitados, celebra la Navidad con su sobrino y apoya a la familia Cratchit, asegurándose de que Tiny Tim reciba la atención que necesita. Esta historia es una fuerte crítica social que invita a la redención, la generosidad y el amor por el prójimo en tiempos egoístas. Además, mucho se ha hablado de si estos espíritus son reales o si en realidad el señor Scrooge lo ha soñado todo.
pero hay claras evidencias de que sí son entidades reales, ya que Scrooge ve escenas del pasado, el presente y el futuro que incluyen detalles que él no podría haber conocido por sí mismo. Esto refuerza la idea de que los espíritus le muestran verdades objetivas más allá de su imaginación. Aparte de esto, el relato está cargado de simbolismo y resulta la mejor narración de fantasmas para leer en Navidad. Este relato ha sido llevado al cine en múltiples ocasiones, siendo mi adaptación favorita la dirigida en 1951 por Brian Desmond Hurst, con el título original Scrooge. Esta adaptación es totalmente fiel al relato de Dickens, incluye esos momentos tensos en los que Scrooge está en la cama tembloroso esperando la inminente visita del primer fantasma, que resulta aterradora. Además, en el papel de Scrooge tenemos a Alastair Sim, el mejor Ebenezer Scrooge de la historia. La adaptación de 1938, dirigida por Edwin L. Marin, con un fabuloso Reginald Owen en el papel de Scrooge, es también magistral y bastante fiel al relato original, y entre otras destacables adaptaciones y más desenfadadas tenemos la fabulosa reinterpretación del clásico con el título Los fantasmas atacan al jefe, de 1988, con título original Scrooged, con Bill Murray no en el papel de Scrooge, sino en el de Frank Cross, un equivalente moderno. Esta película cuenta con muy buenos momentos y efectos especiales prácticos muy conseguidos, todo un clásico de los 80. También cabe destacar la película de 1992 del hijo de Jim Henson, Brian Henson, titulada Los teleñecos en cuentos de Navidad, la versión Muppet del relato, con un increíble Michael Caine en el papel de Scrooge, rodeado de teleñecos representando el cuento de Navidad. Por supuesto, hay muchas otras adaptaciones, pero estas 4 serían de mis favoritas. Aparte de esta magistral historia, Dickens escribió más relatos navideños con fantasmas, como por ejemplo Fantasmas de Navidad, título original Christmas Ghosts, de 1850, un relato muy corto donde se nos presentan varios casos fantasmales, una joven mojada con un manojo de llaves oxidadas, carruajes fantasmales que son presagio de la muerte, cuadros inacabados que reflejan el espíritu de una adolescente muerta o la de un niño huérfano fantasmal que juega eternamente. Además, en 1836 escribió un relato precursor de Canción de Navidad, titulado Historia de los trasgos que raptaron a un sepulturero, título original The Story of the Goblins Who Stole a Sexton. Este pequeño relato nos cuenta la historia de un sacristán y sepulturero llamado Gabriel Groove, un ser más despreciable aún que Scrooge, que al igual que este detesta enormemente la Navidad y a las personas felices. Tal es su nivel de odio que hasta maldice a los niños para que contraigan enfermedades, como la tosferina, el sarampión o la escarlatina. En la víspera de Navidad, Gabriel Groove decide trabajar en lugar de unirse a las celebraciones. Va al cementerio a cavar una tumba disfrutando mórbidamente de la soledad y burlándose de la alegría de los demás, mientras da unos buenos tragos de ginebra. De repente, ante él aparece un trasgo, con un sombrero de ala ancha con una pluma y ropaje pintoresco, subido en una lápida, que comienza a reprocharle su actitud. Al poco tiempo aparecen más trasgos por todo el cementerio, que llevan a Gabriel a una caverna en el interior de la tierra. Allí, el rey de los trasgos y su séquito le recriminan su actitud, mostrándole imágenes muy duras de personas que están pasando calamidades. La dura muerte de un niño ante los ojos de sus hermanos, las miserias de otras personas, tristeza, dolor, pero que a su vez es combatido por el afán de salir adelante. Es entonces cuando Gabriel Groove comienza a entender la realidad en la que vive, y cómo otras personas con problemas mucho más serios que los suyos sacan fuerzas de flaqueza y se enfrentan contra las dificultades. Después de esto todo termina y el sepulturero aparece tirado sobre una lápida a la mañana siguiente, el día de Navidad. Al final Gabriel encuentra su redención y decide por vergüenza desaparecer del pueblo, para volver unos años después totalmente cambiado. Una vez más, Dickens nos habla de la redención y de cómo podemos cabalgar el tigre, a través de las dificultades hacia las estrellas. Aparte de estos relatos, Charles Dickens nos ha ofrecido en sus novelas toda una ristra de personajes desdichados y maltratados, la mayoría de ellos niños huérfanos. Estas historias tan duras y tristes que se reflejan en novelas como Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanzas o La pequeña Dorrit hacen referencia en parte a su propia vida y las adversidades y penurias que tuvo que pasar.
Todas estas historias tienen además sus momentos tenebrosos, donde no faltan los cementerios, los paisajes nevados y la maldad de los pérfidos villanos antagonistas. Incluso en Navidad, un niño huérfano puede vagabundear descalzo por las nevadas calles de Londres bajo el frío y la nieve. La nieve caía sin tregua sobre el pequeño pueblo de Hollowswood, cubriendo las calles en un silencio sepulcral. Era la víspera de Navidad y Samuel, un viajero en busca de refugio, escuchó rumores en la taberna local. Cada 24 de diciembre un tren aparecía en las vías abandonadas cerca del bosque. Habían pasado 50 años desde su desaparición, pero los ancianos del lugar susurraban con temor que los pasajeros que subían nunca volvían a ser vistos. Intrigado y escéptico, Samuel decidió investigar. Poco antes de la medianoche se aventuró a las antiguas vías. La ventisca azotaba su rostro, cuando el sonido lejano de un silbato perforó la oscuridad. De entre las sombras emergió un tren negro como el carbón, con ventanas iluminadas por un resplandor cálido y acogedor. Un revisor de uniforme impecable lo saludó, levantando una mano enguantada. ¿A bordo, señor?, preguntó con una sonrisa extrañamente fija. Sin dudarlo, Samuel subió. El interior era lujoso, decoraciones navideñas adornaban los vagones, y el aroma a canela y pavo asado llenaba el aire. Los pasajeros reían y brindaban con copas de cristal, vestidos con atuendos de épocas pasadas. Samuel se dejó llevar por la atmósfera festiva, aceptando un vaso de vino de una mujer pálida con ojos vidriosos. Pero algo estaba mal. Las conversaciones de los pasajeros eran un bucle, repitiendo las mismas frases una y otra vez. Las risas eran huecas, vacías y espectrales. Cuando Samuel observó de cerca, notó que la piel de algunos comenzaba a descomponerse y un frío sobrenatural emanaba de ellos. Intentó bajarse en la siguiente parada, pero el revisor lo detuvo. «El viaje no termina hasta el amanecer», dijo, clavando en él una mirada vacía. Desesperado, Samuel recorrió los vagones buscando una salida. Encontró una inscripción detrás del asiento de uno de los pasajeros, una advertencia grabada apresuradamente con algún objeto punzante por alguien que había estado allí antes. Debes saltar antes del amanecer, si no lo haces, el tren se convertirá en tu tumba eterna. El reloj marcó las 5 y el tren avanzaba sin freno hacia la nada. El festín se tornó en un espectáculo grotesco. Los pasajeros gritaban en muecas espasmódicas, con un hambre voraz, pero la comida se pudría en sus platos antes de llegar a sus bocas. Con el corazón en la garganta, Samuel se lanzó al vacío, desde una de las puertas abiertas, cayendo en la nieve helada mientras el tren desaparecía en la oscuridad. Cuando despertó, el amanecer había llegado, pero las vías estaban vacías. En su mano, sin embargo, llevaba una servilleta bordada con las iniciales TN y una mancha de vino que parecía sangre. El tren había desaparecido, pero Samuel sabía que volvería, y los pasajeros, con sus sonrisas vacías, esperaban que alguien más tomara su lugar para liberarlos así de su tormento eterno. La verdad es que tampoco hay demasiados relatos de fantasmas que coincidan con fechas navideñas, pero actualmente, creo que en 2023, la editorial Diabolo sacó un pedazo de libro que yo recomiendo muchísimo porque son todo historias de fantasmas ambientadas en Navidad. Además, la mayoría de ellas son decimonónicas, prácticamente todas. Creo que solo hay un par de ellas que son más actuales, pero el resto todas son del siglo XIX. Y alguna que otra también de principios del 20, porque tenemos autores como Lovecraft y gente por el estilo. Y me estoy refiriendo al libro de tapa dura Nochebuena en un barco embrujado,
que como veis tiene relatos espectrales navideños de Lovecraft, Ramsey Campbell, Ambrose Bierce y otros muchos. Nochebuena en un barco embrujado y otros relatos espectrales navideños. Selección, traducción y notas de Fernando López Guisado, que este es coleguilla mío, le conozco hace un montón de años. Su hermana Blanca era también colega mía y recuerdo que íbamos mucho por sitios góticos, porque a ellos les molaba también el rollo gótico. Y Blanca iba ahí toda maquillada de blanco, nunca mejor dicho, llevaba una capa, la capa Maca, todavía me acuerdo que se llamaba su capa, tenía nombre su capa, y era una vampirilla la chavala. Y Fernando también estaba por allí. Le recuerdo mucho del Fobia, y ya por aquellos años, estoy hablando de el año aproximadamente 1997 o por ahí, pero ya en aquellos años él escribía, porque Fernando es escritor, es poeta, escritor y traductor, como vemos aquí. Pues la traducción corre a cargo de él, de Fernando, y de Alberto Ávila Salazar, que la verdad es que es una selección alucinante y además no es lo típico que te puedas encontrar por ahí en otras antologías. Hay relatos muy desconocidos de autores muy underground, de los que apenas se tiene constancia o que solo sacaron unos poquillos relatos. Por ejemplo, el título que da nombre al libro, de Frank Cooper, es un relato muy interesante de fantasmas, donde nos encontramos a un hombre que está visitando a un amigo en una zona así como cercana a las marismas y de repente se topa con que hay un barco fantasmal. Él lleva una pequeña barcacilla porque el barco le seduce y necesita acercarse y ver lo que hay dentro. El caso es que se mete dentro del barco, del gran barco fantasma, entre comillas, está todo a oscuras, sube la marea y cuando se quiere dar cuenta, el bote en el que iba se lo ha llevado la marea, se lo ha llevado el agua. Así que no puede volver a tierra firme, por lo cual tiene que pasar noche en el barco. Y aquí juega un papel importante la sugestión, porque claro, empieza a oír ruidos extraños, empieza a sentir sensaciones raras, pero al final él asegura que es un fantasma el que habitaba en este barco embrujado en la noche de Nochebuena, además. Otras historias, como por ejemplo La Celebración, que el título original es The Festival, de Howard Phillips Lovecraft, yo no lo englobaría tanto como una historia de fantasmas. Sí que lo metería en un terror cósmico, en el típico horror cósmico que hacía este autor, pero está más basado en un ritual pagano que tiene lugar en un pequeño pueblecillo muy rollo Lovecraft, también narrado en primera persona, con seres primigenios y todas esas historias, pero transcurre también en estas fechas navideñas, que eso es lo que mola de este libro. Muchos de estos relatos, prácticamente todos, están ambientados en este periodo navideño. Luego hay otra historia muy guapa, que es El fantasma de Nochebuena, del autor J. M. Barrie, que es el autor de Peter Pan. Y en esta historia tenemos un fantasma de la época de Carlos I, que va con una pistola, que yo lo veo como una especie de trabuquillo de la época. Y la verdad es que me gustó bastante, el relato es cortito, se lee bastante rápido, y es lo bueno que tiene también estas antologías, que no necesitas leerlas en orden, sino que puedas leerlas alternando. Otro muy recomendable es el titulado La sombra, de la autora Edith Nesbit, que a mí es una autora que me fascina, me gusta muchísimo. Esta escritora hizo material de fantasmas, también se enfocó a la literatura infantil juvenil, pero sobre todo al misterio, algo de terror y fantasmas, muchos fantasmas. De hecho, tiene una antología que solo son relatos de fantasmas. Y un montón de autores más. Por aquí tenemos también a Frederick Manley, a Frank Richard Stockton, a Marjorie Bowen, que de esta autora también han reeditado actualmente algún que otro libro, a Hugh Nisbet, etcétera. Hay muchísimos relatos muy interesantes y todos ambientados en estas fechas. Si queréis, os voy a dejar un link al índice para que veáis todo lo que hay. El link os lo dejaré a la página de la Tercera Fundación, que para los que no la conozcáis es la mejor página, la mejor base de datos de lo que es terror, ciencia ficción, fantasía y géneros afines. Ahí os viene todo. Además podéis hacer búsquedas por autores, por títulos, por artículos, etcétera. Está muy, pero que muy bien esa página. Y yo la uso muchísimo porque es una de mis páginas de cabecera. Y ahí, como digo, vais a tener todo el índice con todos los relatos por si os interesa adquirir este libro, que yo os lo recomendaría muchísimo, especialmente en estas fechas.
Y esto ha sido todo. Hasta aquí el especial navideño de Vampire Citadel. Espero que os haya gustado y por supuesto os deseo una feliz Navidad a todos y que seáis muy felices. Sin más me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.